Fray Gumersindo de Estella, un ángel en las cárceles franquistas. Este año se cumplen 50 del fallecimiento de Fray Gumersindo de Estella. Por ello, desde nuestra asociación, la Asociación Cultural, Literatura y Sociedad, vamos a programar una serie de actividades a fin de recordar su vida y la labor que llevó a cabo. Martín Zubeldia Inda, que cuando entró en la orden capuchina adoptaría el nombre de Gumersindo de Estella, nació en dicha localidad navarra el 11 de noviembre de 1880. Sus padres fueron Asunción Inda y Antonio Zubeldia. Su padre fue el secretario del Ayuntamiento de Salinas de Oro de 1880 a 1890. Antes tuvo un comercio en Estella y después de dejar Salinas se estableció en Pamplona como agente de comercio. Sus 3 primeros hijos nacieron en Estella, 4 en Salinas y 2 en Pamplona. Citaré, si me permiten, a 2 de los hermanos de Fray Gumersindo. Su hermana Emiliana inició a los 4 años los estudios de piano en Pamplona e ingresó en el Conservatorio de Madrid. Se casó con un prestigioso químico y parecía haber marcado el camino que seguiría su vida, pero todo cambió bruscamente. Pidió una excedencia para irse a estudiar composición y piano a París. Pronto comenzó a dar conciertos en los círculos artísticos más selectos. Viajó a Bélgica, Suiza, Alemania, Italia e Inglaterra para dar recitales. Pero la compositora nunca quiso volver a España. No se sentía aceptada por su familia y su marido. Aterrada ante la posibilidad de regresar a su tierra, cruzó el Atlántico rumbo a Brasil. De Brasil viajó a Argentina y Uruguay. Pese a la ruptura con sus orígenes, fue incapaz de desligar su música del folclore vasco-navarro en el que se había criado. Fueron muchas las obras que compuso inspirándose en los paisajes y la cultura de su infancia y juventud. Varios zorchicos, preludios vascos, capricho vasco, canciones tradicionales vascas, de mis montañas, sonatina sobre un tema popular vasco, suite vasca. Esta vinculación con el folclore llamó la atención de entidades que buscaban la difusión de la cultura vasca fuera de sus fronteras, que empezaron a colaborar asiduamente con la compositora. La siguiente parada de Emiliana fue Nueva York. Conoció a muchos de los músicos hispanohablantes que habitaban en la ciudad. El que más influyó en ella fue el musicólogo mexicano Augusto Novaro, de quien adoptó su teoría compositiva. Emiliana no detuvo sus giras. Viajó a Cuba, donde dirigió el Orfeón del Centro Vasco. Cuando Novaro regresó a México, Emiliana siguió sus pasos. Se instaló definitivamente en la ciudad de Hermosillo, poniendo fin a su vida itinerante. Cesó su actividad como pianista para dedicarse exclusivamente a la composición, la docencia y la dirección de coros. Se convirtió en una figura muy admirada y respetada en la región, llegando a fundar y dirigir la Academia de Música de la Universidad de Sonora. Nunca regresó a España, aunque tuvo mucho contacto con los exiliados que llegaron a México tras la Guerra Civil. Néstor, su hermano mayor, se ordenó sacerdote. Dio clases en el seminario de Pamplona. Ganó por oposición el puesto de canónigo archivero de la Catedral de Pamplona. En 1921 es nombrado rector del seminario diocesano, donde crea una cátedra de euskera. De archivero pasa a ser bibliotecario y relaciones públicas en 1929, abriendo la catedral al turismo y documentando sus tesoros. Consigue trasladar el archivo a la biblioteca, en donde habilita un espacio para investigadores. En 1931 puso en marcha la Academia Femenina de San Miguel, con el fin de elevar el nivel religioso y cultural de la mujer navarra, y con ella el del pueblo. Ese mismo año publicó los estatutos en el actual momento crítico de Navarra y los momentos actuales de Navarra, y un año después, lo que conviene que los navarros sepan en la hora de decidirse por el estatuto. En 1934 impulsó la cooperativa Farango Ortea de Artajona, con el objeto de mantener decorosamente en sus hogares a las familias que quedasen sin varón que las sostuviese, a ancianos y a doncellas, supliendo lo que ganasen. Para esta cooperativa, Néstor compró tierras en los alrededores de Artajona y maquinaria para su explotación. Un camión, maquinaria de molienda de pienso, plantó 4.000 frutales, aunque la idea era alcanzar los 20.000. Ese mismo año publica La sensibilidad y la razón, y fragua la fundación de una academia filosófico-apologética,
cuya finalidad será la de instruir a los intelectuales ofreciendo la opción republicana bajo la óptica del cristianismo. En mayo de 1937 se le acusa de ser destacado nacionalista y se le destierra a Baurrea Alta, donde pasará 18 meses. Se le traslada a la Cartuja de Miraflores, en Burgos, en donde es juzgado y resulta absuelto en 1939 a cambio de una multa de 200 pesetas por propagar un folleto que propugnaba el Estatuto Vasco. Después del pago de la multa, se incorporó al Cabildo, volviendo a su cargo de archivero de la catedral. Algunas de sus obras fueron La sensibilidad y la razón, Obra crítica, Vida escondida con Cristo en Dios, Las almas de los muertos, El supremo derecho de la necesidad, El solidarismo democrático, Los católicos y la justicia social. Como hemos indicado, Martín Zubeldia nació en Estella el 11 de noviembre de 1880. Cuando entró en la orden capuchina adoptaría el nombre de Gumersindo de Estella. Estudió en el Seminario Diocesano de Pamplona. Posteriormente conoció a los capuchinos y estudió Humanidades en Olot de Igualada y realizó el noviciado en Arenys de Mar. En Pamplona estudió 3 años de filosofía y 4 de teología. Es nombrado superior del convento capuchino de Fuenterrabía y más tarde del de Sangüesa. Cuando le van a nombrar superior del convento de Estella, renuncia alegando que no había nacido para mandar sino para predicar. A partir de 1918 se especializó en misiones populares y predicó sobre todo en Navarra, Aragón y País Vasco, aunque también lo hizo en Madrid, La Rioja, Valencia y Andalucía. Entre 1929 y 1931 dirigió la Fundación Capuchina de Jaca, donde le sorprendió la sublevación de Galán y García Hernández en 1931 y estuvo a punto de ser fusilado. Fue destinado al convento de Extramuros de Pamplona. Su caída en desgracia coincidió con el golpe de Estado del 36. Se mostraba en desacuerdo con su superior, el padre Ladislao de Llávar, que anunció un día: «Hoy comeremos gallinas requisadas en Guipúzcoa por nuestros valientes requetés». Al poco tiempo, detectadas sus reticencias, le dijeron que debía irse a Zaragoza en el primer tren. El padre Gumersindo era un filonacionalista en su vida privada, pero un religioso apolítico en su ministerio religioso. La Junta Carlista de Pamplona no le tenía fichado en sus listas, pero tampoco quería tenerlo en Pamplona. Era tildado de derrotista. En septiembre de 1936 llegó al convento que los capuchinos tienen en el barrio zaragozano de Torrero. Donde la comunidad le encomendó la asistencia espiritual del hospital y de la cárcel. Además de con los presos de Torrero, trabajó en la cárcel de Barbastro. Estuvo un mes con el batallón de presos trabajadores de Sallén de Gállego y suavizó el duro trabajo que llevaban a cabo en las fortificaciones, y dirigió una tanda de charlas a los presos del fuerte de San Cristóbal. Refiriéndonos a las memorias del padre Gumersindo, indicaremos que fueron escritas en 1945 y se publicaron en 2003 con el título de Fusilados en Zaragoza, 1936-1939, 3 años de asistencia espiritual a los reos. Han sido 3 las fases de composición del texto. En el día de su actividad, el padre Gumersindo anotaba en sus diarios todo lo relativo a los reos. Hacia 1945 entresaca de sus diarios estos textos y hace que los mecanografíen. En torno a 1950 redacta de forma definitiva el texto. El temor de que los escritos pudieran caer en manos de superiores adictos al régimen y que los destruyeran, hizo que el padre Gumersindo entregara su trabajo a otro capuchino, el padre Leiza, que iba destinado a Argentina, donde se preveía que las memorias podrían ser publicadas. En Argentina se hicieron gestiones con la editorial Equin, pero la tentativa fue abortada por la influencia que la embajada española tenía sobre los vascos y la Iglesia argentina, que hacía buenas migas con la embajada. Cuando el padre Leiza regresa definitivamente a España, en 1972, trae las memorias, de las que en años posteriores se hicieron copias en el convento de Fuenterrabía, en el mayor secreto por miedo al franquismo y a que los superiores se enteraran. Es un libro desgarrador, una contribución a la recuperación de nuestra memoria histórica colectiva,
un libro escrito desde el dolor y la impotencia. Resulta de gran valor testimonial y documental por proporcionar nombres completos de reos e historiales derivados de sus angustiosas conversaciones con ellos. Las memorias del padre Gumersindo son un testimonio de primera mano sobre una de las facetas más dramáticas de la contienda, ya que se trataba de truncar vidas humanas en la flor de la vida. De la lectura de las memorias destaca el drama humano de los reos y sus familias truncadas y destrozadas, sumidos en la desesperación que produce una muerte anunciada poco tiempo antes, fruto de la absurda injusticia humana, de la indefensión producida por un juicio sumarísimo, de la delación más cobarde. Vemos a los reos caminando hacia la tapia, de madrugada, dando tumbos, llenos de furor, como carne de fusil. Sentimos sus movimientos dislocados, oímos sus gritos desesperados, sus respiraciones fuertes, sus estertores, y en sus casas sus familias, debiendo llorar en silencio por miedo a ser vistas, pues estaban ya señaladas. Aquí se ve el horror y la brutalidad de una guerra, su coste en humanidad, la falsedad de una pretendida paz, fundada en la victoria de unos a costa de la humillación y la eliminación de los otros. Hay que destacar también la convicción profunda que tiene el padre Gumersindo sobre la igual dignidad humana de todas las personas, y que en lo profundo del ser humano siempre se puede encontrar la bondad. El padre Gumersindo se nos aparece como una persona capaz de escribir a ministros, a generales del ejército, para hacer el bien, nunca para conseguir algo en beneficio propio. En los momentos de máxima inhumanidad y de desolación, los que precedían unas muertes injustas, hizo posible la ternura, el abrazo sincero, la confidencia secreta y amistosa, la lágrima compartida. Detalles como los cigarrillos que pedía a la estanquera de Torrero, las galletas que guardaba y que él no comía, el café caliente, nos hablan de la humanidad, de una exquisita y gran humanidad, de un gran respeto por la dignidad de la persona, dignidad que había sido vulnerada hasta el límite. Por otra parte, sufría que la Iglesia hubiera apoyado mayoritariamente la sublevación militar, que hubiera eclesiásticos que se decantaran con tanto fanatismo por el régimen franquista. Sufría lo que le decían los reos sobre una religión que los mataba o justificaba su eliminación. El respeto que sentía por la jerarquía de la Iglesia no era óbice para su agudo sentido crítico. Comienza las memorias indicando lo que le sucedió al estallar la guerra en 1936. Su caída en desgracia en su convento de Extramuros de Pamplona coincidió con el golpe de Estado. Todo eran presagios. Oyó celebrar la insurrección por las calles al grito de "ya está el gato en el costal, ya cae la República", y pronto empezaron a menudear los asesinatos. Hasta un perro corría campo a través con un brazo humano entre los dientes. Yo salía a predicar casi todos los domingos a diversos pueblos de la provincia, y me di cuenta de la hecatombe. Se hablaba en público de ello, y se contaba el número de muertos que iban siendo enterrados en los montes, en los márgenes de las carreteras. El párroco de Uterga me refirió lo siguiente. Hace pocos días fueron fusilados en esa ladera del Monte Perdón 8 individuos traídos de la ribera. Uno de los 8 quedó con vida. A la madrugada se incorporó y con la propia camisa hizo vendas con las que vendó las heridas. A la tarde un individuo de Legarda lo encontró en el monte. El herido le preguntó si tenía algo para comer. Le contestó que sí y le dio. Además le dijo que en Legarda no había nadie que fuese de izquierda sino él, y que por eso le llamaban el Judas. El herido le propuso que al día siguiente viniese al mismo lugar, trajese provisiones y después de comer algo se fugarían a Francia. El de Legarda le aseguró que así lo haría, pero al regresar al pueblo se dirigió a Puente la Reina y denunció el caso al jefe de la Guardia Civil. El jefe le dio un certificado de buena conducta y de ciudadano honrado, pero le impuso la obligación de ayudarle a la captura del herido, proponiéndole el plan, que se efectuó de la forma siguiente. El de Legarda salió al monte con comida, según estaba comprometido, y cuando se hallaba comiendo con el herido, se presentaron 2 guardias con el guardia rural del pueblo. Un guardia gritó "alto", sorprendiéndolos.
Se acercaron los tres a los que comían y ya estaban en pie, y dijo: «Si tú quieres confesarte, vete al pueblo con el guarda». Y el de la guarda se fue, y dirigiéndose el guarda al herido, le mandó caminar en dirección a Puente. Al dar el primer paso, el guardia que quedaba atrás le disparó en la nuca, cayendo muerto en el acto. Historias de matanza se multiplicaban sin compasión. Sentí mi espíritu sobrecogido de terror, escribe, y del fondo de mi alma brotaba una protesta contra los asesinatos. Además, igual que otros compañeros, se mostraba en desacuerdo con su superior, el padre Ladislao de Llávar, que anunció un día: «Hoy comeremos gallinas requisadas en Guipúzcoa por nuestros valientes requetés». Al poco tiempo, detectadas sus reticencias, le dijeron el 11 de septiembre del 36 que debía irse a Zaragoza en el primer tren. En Zaragoza fue acogido con los brazos abiertos. La comunidad del convento del barrio de Torrero le encomendó la asistencia espiritual del hospital y de la cárcel. Cuando llegó a Zaragoza, sintió algunas decepciones inmediatas. No se permitía el acceso de los sacerdotes a las cárceles, y se lamentaba de que éstos no hubiesen desplegado más caridad y más abnegación. También supo que a la gente se la fusilaba en Valdespartera o en Casablanca, aunque con el paso del tiempo se eligió otro escenario, las tapias del cementerio de Torrero, que estaba muy próximo a la cárcel y cerca también del convento donde vivía el padre Gumersindo. El capellán de los presos era don Bernardo, delicado de salud, al que ofreció su ayuda. Le dije que con sumo gusto me encargaría yo de un ministerio que es doloroso, pero con el que se puede hacer mucho bien a los infelices condenados a muerte, y que aunque me había de causar una profundísima pena, me ofrecía asistirles en la capilla y en el momento de la ejecución. Lo aceptó el director de la cárcel y el propio don Bernardo, para quien era madrugar demasiado levantarse a las 4 o 5 de la mañana para una faena tan trágica y tan macabra. La primera asistencia reflejada en la obra a condenados a muerte se lleva a cabo el 22 de junio del 36 y la última el 10 de marzo del 42, casi 3 años después de acabada la guerra civil. El esquema de la obra es muy simple. Sobre las 4 o las 5 de la mañana es requerido el padre Gumersindo para que desde su residencia en el convento capuchino vaya a la cárcel de Torrero para asistir espiritualmente a los condenados a muerte, para intentar darles la confesión, ofrecerles la misa y la comunión a aquellos que lo deseasen, y finalmente acompañarles a las tapias del cementerio para, después del fusilamiento, administrarles la santa unción. El relato es en muchos momentos estremecedor y durísimo. Hay páginas difíciles de digerir. Una estancia que hacía las veces de capilla, con una mesa de altar con todo lo necesario para la misa. En la pared y sobre dicha mesa aparecía un retrato de Franco, y debajo de la efigie del dictador un crucifijo. A ambos lados 2 velas. Este es el escenario elegido por las fuerzas rebeldes franquistas para que se confesasen por última vez los presos. El retrato de Franco, quien ha firmado su pena de muerte, está presente para humillarlos más si cabe. O alguno de los presos se rebelaba, aduciendo que no podía confesarse ante ese escenario. Alguno también culpaba a la Iglesia Católica de complicidad, porque permitía y secundaba semejantes atrocidades. En concreto, uno de los reos, fusilado el 22 de junio del 36, argumentaba que rechazaba esa religión, que estaba matando 1 millón de españoles, esa religión fascista. Si estos momentos son dramáticos, no lo son menos todos aquellos que relatan el traslado a las tapias del cementerio y los mismos fusilamientos. Era una comitiva numerosa y dantesca. Solía hacerse en un autocar, en el que estaban los guardias, los reos, los padres religiosos. En autos particulares iban algún agente de policía y del juzgado, el director de la prisión, un par de oficiales de la misma, el juez de ejecuciones con su secretario, 4 o 5 señores de la Hermandad de la Sangre de Cristo, el médico de la cárcel. El viaje para el preso debía ser terrible. Llegamos al fusilamiento. Los soldados solían ser 4 o 5 por reo. Muchas veces acostumbraban a fallar voluntariamente en sus disparos, con lo cual se acrecentaba el sufrimiento.
El 21 de septiembre del 37, día que fusilaron a 6, después de la descarga todavía palpitaban y respiraban fuertemente sobre un charco de sangre, momento que sirvió para darles la absolución y la santa unción. Detrás del religioso, un teniente les daba 2 o 3 tiros en la cabeza, saltando el cráneo, quedando con los ojos abiertos. El total de los reos que aparecen en las memorias son alrededor de 150. El delito que cometieron todos ellos era el de estar afiliados a un partido de izquierdas, socialista, comunista, UGT, CNT o simplemente republicanos. Esto es una monstruosidad jurídica, ya que se condenó a la pena capital u otro tipo de penas a todo un conjunto de personas por pertenecer o estar afiliado el 18 de julio del 36 a un partido o sindicato que en aquellos momentos eran legales. Además se les acusó a muchos de ellos de auxilio a la rebelión, cuando no fueron ellos precisamente los que se rebelaron. Los que sí lo hicieron, de acuerdo con el Código de Justicia Militar entonces vigente, fueron los militares quienes se alzaron públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno, y en consecuencia eran reos de rebelión militar los que se alzaran en armas contra el jefe de Estado, su gobierno o instituciones fundamentales de la nación. El 22 de junio, hacia las 4 o 5 de la madrugada, Gumersindo de Estella fue requerido para asistir a 2 presos. Don Tregidio, que había sido el secretario del ayuntamiento de Escatrón, cerca de Caspe, que recordará que tiene una hija maestra y que siempre será la hija de un fusilado, y un joven catalán. Al capellán le disgusta la capilla improvisada, una antigua sala de jueces, y un retrato de Franco, que molestará y humillará a los condenados. La escena de la ejecución es tan emotiva como sombría. ¡Qué marcha tan triste! 70 pasos amarguísimos, para los infelices reos, y para todo ser bien nacido que tenga un poco de corazón. Don Tregidio exclamó: «¡Viva Dios y el socialismo!». De nuevo gritó el comandante: «¡Fuego!», y se oyó la fatal descarga. 8 balas acribillaron el cuerpo de cada reo, y cayeron de espaldas a tierra. Y yo me acerqué para darles una santa unción y la absolución, y rezar un responso. Eran las 6 de la mañana. Ambos cadáveres estaban sobre un charco de sangre que regaba los tomillos que había en gran cantidad y se confundía con el rocío. Un teniente les dio 2 tiros de pistola en la cabeza. El médico se acercó para ver si eran difuntos, y los de la Hermandad de la Sangre de Cristo se dispusieron a colocarlos en las camillas y furgón para conducirlos al depósito reservado del cementerio. Escenas como esta se repetían noche tras noche en las memorias del padre Gumersindo. Los piquetes de fusiladores, la inclemencia, el horror esculpido en el rostro del reo. Aquí se recogen sus nombres, su edad, su procedencia, las razones por las que están en la cárcel, banales a menudo o infundadas, la ausencia de justicia o de derecho a la defensa, el valor mortal de la delación y una frase obsesiva: apunten, fuego. En septiembre del 37 fueron ejecutadas 3 mujeres y un hombre. Celia, cuyo marido era Durruti, y en aquel momento estaba luchando en el frente de Aragón. Margarita Navascués y Simona Blasco, de 22 años. Habían intentado pasar a la zona republicana en la camioneta de los soldados fusilados el día anterior, y por eso aceleraron sus ejecuciones. Las 2 primeras tenían hijas de meses, de menos de un año. Imploraban que fuesen ejecutadas con ellas. «Por compasión, no me la roben, que la maten conmigo, me la quiero llevar al otro mundo», decía una. Y otra: «No quiero dejar a mi hija con estos verdugos». Y añadían: «Tantos hombres para matar a 3 mujeres». Al oír llorar a las criaturas, que no querían salir de los brazos de sus madres y que se espantaban al ver a los guardias. Al oír los gritos desgarradores de las infelices mujeres, sentía que el corazón se me despedazaba. Me parecía que me arrancaban el alma a jirones. ¿No hay modo de remediar la horrible desgracia de las madres y de las criaturas inocentes? Esto es horrible. Jamás creí que hubiera tenido que presenciar escenas semejantes en país civilizado. Nunca creí que existiera en la tierra un rey o jefe o caudillo
que tuviera facultad para disponer semejante cosa. A cualquiera que esto dispusiera le diría: o indulta usted a estas pobres madres, o es usted un ser sin entrañas y sin sentimientos humanos. Eso pensaba yo interiormente. Al padre Gumersindo le esperaban en la puerta del convento varias jóvenes de Acción Católica. Le dijeron que Simona Blasco rezaba mucho ante la Virgen del Pilar, que tenía un hermano en el bando de Franco, el mismo del brazo ejecutor, y que cuando oraba se ponía garbanzos debajo de las rodillas para sufrir como penitencia, a fin de merecer que su hermano tuviera mucha suerte. En el caso de dos reos franceses, estos le piden que escriba a sus familias respectivas, y el padre Gumersindo lo hace. Fueron muchos los condenados a muerte que me rogaron que escribiera a sus familias. Siempre les prometí hacerlo, y como lo prometí, lo cumplí fielmente. A una joven, Nicolás Aguirre Zabala, le obligaron con una pistola en la sien a confesar una delación que no había cometido, y luego usaron esa confesión como coartada para el ajusticiamiento. El padre Gumersindo compró una sepultura para ella y escribió al cura de Motrico, de donde era la joven, para que comunicara a su familia la fatal noticia. También narra la muerte del catedrático Aranda, junto a otra gente principal, tras haber sido sacado de la cárcel de Torrero. Francisco Aranda se licenció en Ciencias Naturales y en Medicina y Cirugía. Obtuvo la plaza de catedrático e ingresó en la masonería. De sus esfuerzos para modernizar los estudios universitarios en ciencias, destacó su labor para la recuperación del Jardín Botánico de Zaragoza y la gran cantidad de material que aportó al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad. Sus ideas liberales y el compromiso con el republicanismo le permitieron ser nombrado gobernador civil de Badajoz por Niceto Alcalá Zamora 2 días antes de proclamarse la Segunda República, el 16 de abril de 1931, aunque dimitió 2 meses después, regresando a sus clases universitarias. Durante una estancia en Noruega se produjo el golpe de Estado que inició la Guerra Civil. Aranda regresó a España por Roncesvalles, pero al llegar a Zaragoza, el rector se había adherido a los sublevados, junto a otros profesores universitarios. Fue amenazado de muerte y trató de huir a Francia. De camino a Haro con su familia fue detenido e ingresó en la prisión de Torrero. Se le formularon cargos por masón, ser de pésima moralidad en clase, en la que ha atacado a Dios y a la religión católica, y peligroso en sus enseñanzas, muy exaltado, de conducta profesional censurable. A pesar de su pliego de descargo, del que destacó su defensa de los edificios religiosos durante las revueltas en Badajoz, fue separado del servicio el 7 de mayo del 37. El 20 de julio, junto a otros muchos presos, fue sacado de la prisión y fusilado en Pedrola. El director ordenó que los sacaran, diciéndoles que iban a ser trasladados a la cárcel de Tarazona. Al llegar a las inmediaciones de Pedrola se detuvo el camión. Se dio a los presos la orden de formar y de dirigirse hacia el campo. Alejados de la carretera se les ordenó alinearse y prepararse para morir. El catedrático Aranda, al proponérsele que se alinease, dijo entre otras cosas: ¿por qué me matar a mí? ¿Porque me han acusado de estar afiliado a la masonería? Pues en el Estado Mayor de Zaragoza hay un militar que consta que es masón, el coronel Gazapo. ¿Por qué no se le mata a él? Ya nos entenderemos otro día con él. Hoy les mata a ustedes, hoy les toca a ustedes. Y fueron acribillados a balazos sin asistencia de ningún género. Después fueron llevados los cadáveres a una dependencia de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Eran cadáveres de personas de gran categoría social, como el exgobernador civil Ángel Vera Coronel. Contaban en Zaragoza aquellos días que el delegado de orden público que dio esa orden había dicho: aquí están cayendo los de alpargata, pues alguna vez han de caer los de corbata. Encontramos a un reo de Funes que vivía en San Sebastián, Florián Lacarra Íñigo. Fue detenido en Santoña, llevado al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar, en la provincia de Zaragoza, donde fue procesado y condenado a muerte por pronunciar alguna frase de desprecio hacia Franco. Después que lo mataran, el padre Gumersindo escribió al párroco de Funes. La familia de Lacarra le contestó:
El padre visitaba también a los reclusos en la cárcel. Yo solía ir todos los sábados a las 4 de la tarde. A veces alguna pobre mujer atribulada o alguna joven venían al convento y me rogaban que visitase a su marido, a su padre y a su hermano, y yo procuraba cumplir lo mejor que podía, llevándoles algo comestible, ropas y, con frecuencia, alguna carta que trataba asuntos de familia. Yo guardaba el postre que me daban cada día después de la comida y lo llevaba a los presos. Pedía cigarros a la estanquera del barrio y los guardaba para ellos. Varias veces llevé ropa al sacerdote que estaba preso, y como él sufría tanta hambre, vendía la ropa a otros presos y compraba comestibles en el economato que se estableció en la prisión. Pronto las familias de los presos afluyeron hacia mi pobre persona, rogándome que redactara instancias pidiendo revisión de causa o revisión de pena, o suplicando indulto de pena de muerte. El trabajo que con esto tenía era mucho, porque me rogaban además que yo mismo llevara la instancia a la auditoría de la guerra. Las instancias en que se pedía el indulto de pena de muerte iban acompañadas de carta mía a su excelencia el generalísimo Franco o al Tribunal Superior de Guerra. Varias de ellas prosperaron y los indultos fueron concedidos. El 5 de noviembre del 37 es testigo del bombardeo republicano a Zaragoza. Socorrió a ancianos que habían quedado en sus casas sin poder moverse debido a la explosión de un polvorín en el barrio de Torrero. Luego sacó unos chiquillos que estaban llorando en diversos sitios y edificios. Ayuda a los huérfanos de los presos que habían sido fusilados. Les dije que los niños no debían quedarse abandonados. Al niño lo coloqué en La Caridad, establecimiento benéfico de Zaragoza, y a la niña me la admitieron en el Colegio de la Milagrosa de las Hijas de la Caridad. Cuando el niño fue a hacer la primera comunión, lo llevó a varias familias, que le hicieron buenos regalos de ropas, zapatos y bastante dinero. Tiene que presenciar un ajusticiamiento por garrote vil. El reo había sido atado al poste con una fuerte correa ancha. El verdugo se echó con fuerza sobre el manubrio doble. Al girar la barra, que estaba en contacto con la nuca del infeliz reo, se deslizó hacia adelante con violencia, sujeta entre las dos planchas laterales. La garganta crujió como si se preparase para echar una saliva. El cuerpo del infeliz trepidó. El cuello quedó reducido casi instantáneamente al tamaño de un par de centímetros, pero largo por ambos lados, a derecha e izquierda, y el reo quedó inmóvil y en silencio lúgubre. Hay bastantes críticas al papel de la Iglesia durante la Guerra Civil. Un preso le dijo: «No me invite a prácticas de religión. Las derechas están matando en nombre de la religión y hacen la guerra en nombre de la religión, y una religión que les inspira tanta crueldad no la quiero». Al oírlo expresarse así, me convencí de lo que yo sospechaba, que la palabra Santa Cruzada con que habían bautizado esta guerra y sublevación ha hecho mucho daño a muchas almas. A la guerra se la debe llamar guerra, y a una sublevación se debe denominar sublevación. Si la sublevación la conceptúan justa y la guerra la creen lícita, ¿para qué inventar apelativos equívocos que sirvan para acreditar ambas cosas? Y lo más grave es que los eclesiásticos, incluso los del alto clero, han incurrido en este error por adular a los poderes civiles. Ese error no ha servido sino para envenenar a las almas. Las izquierdas se apartaron de nosotros, y nosotros, en vez de ir a buscar a las ovejas perdidas, nos alejamos de ellas pregonando la religiosa cruzada y reclamando la necesidad de castigar con más rigor. Logró que indultaran a varias personas. Escribió varias cartas a Franco y las penas de muerte de algunos reos fueron conmutadas. Si el reo se lo pedía, se ponía en contacto con las familias. Una mujer viajó desde Toledo a Zaragoza a ver la tumba de su marido. El padre Gumersindo hizo que le dieran de comer y habló con el alcalde del barrio, quien le alojó en el refugio municipal de Zaragoza y le proporcionó un billete gratuito para que pudiese volver a Toledo. Jamás recibió un donativo ni salario oficial. Se ofreció voluntariamente y lo que le llenó de alegría era haber llevado consuelo a muchos corazones atribulados. Por motivos de salud, pasó un tiempo en Sallén,
donde atendió las necesidades de un grupo de unos 2000 presos que estaban trabajando en la construcción de trincheras. Pedía calzado para los prisioneros y velaba por la salud de ellos. ¿Cuánto fruto puede hacer un sacerdote en las cárceles? ¿Y qué abandonados hemos tenido a los que sufren? El respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es el ideal común al que han de aspirar todas las naciones y pueblos del mundo. En una de las páginas finales, ante el inmediato fusilamiento de un preso, dibujante canario, que había hecho varios retratos de Franco a pluma, dice Gumersindo de Estella: yo estaba a punto de estallar con un grito de ruego, de protesta, de compasión, como lo daría una madre. Pero la presencia de tantas personas de carácter oficial me contenía. ¿Contra quién iba a protestar? Cualquier frase o sílaba era peligrosa. He ahí el tono general, la denuncia, o antes que eso, a la par mismo, el sentido del deber, el consuelo final y la búsqueda de la salvación del alma del reo. El sacerdote siempre se pregunta: ¿se salvó esta alma? Esta publicación es un deber de justicia con las víctimas que aparecen en ella, muertas por causas puramente políticas, cuyos familiares directos viven todavía. Si algo se desprende con absoluta claridad de la lectura de las memorias, es que en aquel tiempo no fueron posibles ni la justicia ni la verdad. Por eso este testimonio repara en alguna medida aquella justicia y verdad irrealizables, entonces por tantos motivos, y que la mayoría en las dos Españas no supo o no pudo ni ver ni entender. Las circunstancias que acompañaron a la asistencia espiritual del padre Gumersindo son las que aportan gran interés a este escrito como testimonio histórico insustituible de una época dramática de la historia de España, como es la Guerra Civil del 36 al 39. En las memorias se puede apreciar con toda nitidez que muchas muertes se produjeron por acusaciones cuyo móvil era la venganza y el ajuste de cuentas típicos de los ambientes cerrados de los pueblos, llegando a fusilar a personas que se confesaban de derechas de toda la vida y católicas, o por motivos puramente políticos, para eliminar al contrario. El crimen cometido era ser socialista o republicano. Los juicios eran sumarísimos, es decir, sin defensa. Cuando al reo se le comunicaba la sentencia, ya no había posibilidad de recurrirla. Otro punto de interés de las memorias lo representa la postura personal del padre Gumersindo con respecto a la guerra y el apoyo que la Iglesia prestaba al nuevo régimen. El padre Gumersindo se nos presenta siempre como el hombre que sufre profundamente a causa del dolor ajeno, sobre todo por el mal que le infligían a la Iglesia los clérigos que apoyaban el alzamiento militar y el nuevo régimen surgido de él. El padre Gumersindo permaneció fiel a la Iglesia y participó de las ideas de aquel grupo minoritario de eclesiásticos que defendieron la condena de la guerra como medio para solucionar los problemas y la reconciliación de las dos Españas. Son necesarias las memorias de este religioso para recordarnos que las espirales de violencia y horror que tuvieron lugar antes, durante y después de la Guerra Civil no deben volverse a repetir.